Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rodríguez y voy a hacer que les presente las diferentes maniobras que se van a usar en las urgencias médicas para la asignatura de Urgencias Médicas 2 con el docente Dr. Rodrigo Sotomayor. Como primera técnica a analizar, vamos a analizar la colocación del tubo de tórax. Hay que anunciar que la colocación del tubo de tórax es una técnica sencilla, la cual tiene contraindicaciones mínimas y justamente tiene complicaciones de poco riesgo. Esta técnica tiene una serie de indicaciones que hay que tomar en cuenta, como son la presencia de un neumotórax, hemotórax, derrame pleural, empiema y quilotórax. Ya, iniciando la técnica, lo primero que hay que tener en cuenta es la preparación del paciente, la cual se va a poner de decúbito supino semi-incorporado, en la cual tiene que estar levemente oblicuo y la cual se puede ayudar justamente con almohadas, sábanas para posicionar bien al paciente. Se va a generar depravación de campo estéril posteriormente y técnicas de asepsia antisepsia. Ya, como técnica propiamente tal, primero se tiene que ubicar el sitio de inserción del tubo, el cual comúnmente va a ser quinto espacio intercostal, línea axilar media. Luego de la ubicación del espacio y haber puesto los campos estériles, se empieza con la desinfección de la zona. Después se va a utilizar la preparación de la medida de protección personal, como son los guantes estériles y toda la instrumentación necesaria. Posteriormente se va a infiltrar la zona con analgésico local, lo necesario para justamente que el paciente no sienta dolor y mantenga un nivel de anestesia adecuado. Posteriormente se va a generar una incisión de 2 a 3 centímetros por debajo, por, en el espacio el quinto espacio intercostal, sobre el reborde costal de la sexta costilla, principalmente para no generar una incisión ni penetración en el paquete nervioso de la arteria, vena y nervios intercostales. Luego va a ser una disección de la porción aponeurótica y muscular del tejido, que posteriormente con las pinzas Kelly se van a llegar a generar la apertura y se va a generar un pequeño canal, un túnel, donde se genera la inserción. Luego se va con las mismas pinzas Kelly generar una penetración en el espacio pleural que va a permitir la introducción del dedo índice para la exploración del espacio pleural. Posterior a eso, se tiene que colocar el tubo endotorácico principalmente con las medidas necesarias para este tipo de paciente que se tome como referencia. Para eso se tiene que clampar el tubo con unas pinzas Kocher, en las cuales, dependiendo de qué tipo de drenaje se va a necesitar, en las cuales si va a ser de carácter del neumotórax, va a ser posterobasal, y si es para un drenaje de un derrame, un hemotórax, eh, disculpe, ahí sí va a ser posterobasal, y si es por neumotórax va a ser en dirección apical. Luego de eso se tiene que usar una radiografía de control, la cual va a posicionar correctamente la revisión de la colocación del tubo torácico. Posterior a eso, va a ser la conexión del tubo torácico con el sistema de drenaje, la cual con esto vamos a evaluar si es que el tórax está o sea, la colocación del tubo fue correcta o incorrecta a través del burbujeo o la expulsión de líquido a través del tubo de tórax. Luego de eso, tiene que haber una fijación del tubo a través de la suturación alrededor de la incisión con una seda del número cedro principalmente, generando por consecuencia una fijación del tubo de tal manera de que las diferentes posiciones que tenga el paciente mientras duerma, mientras se mueva, no permita la salida de este tubo y posteriores lesiones que el paciente pueda tener. Luego va a estar la colocación de apósito y sin olvidar obviamente las diferentes controles a lo largo del periodo que tenga la colocación del tubo con radiografías de tórax. Luego de eso, de manera lógica, que el paciente, posterior a la colocación del tubo, la completación del drenaje, según eh, el tiempo puesto y los controles de rayo X, se tiene que hacer una retirada del tubo. Esta se debe hacer durante la expiración forzada, manteniendo pinzado o conectado la aspiración y procurando hacer un pliegue en la piel para evitar la entrada de aire. Una vez que se ha sacado el tubo,
se anaudará rápidamente el punto donde estaba la, su- la- la sutura de fijación. Luego de eso, de sacar el tubo, se va nuevamente a hacer una limpieza y sutura correspondiente. Como siguiente tema a analizar va a ser principalmente lo que sería el lavado peritoneal diagnóstico. Hay que considerar que el lavado peritoneal diagnóstico hoy en día en la clínica no se ocupa mucho, ya que el FAST o EcoFast ha generado un reemplazo de esta técnica, ya que es mucho más rápida y mucho más sensible y específica. Pero en ciertas situaciones donde no hay presencia de un ultrasonido o un ecógrafo que permita generar esta técnica, o no haya personal capacitado para realizar esta técnica, o que el EcoFast siga saliendo negativo y haya sospecha de pequeñas cantidades de líquido libre en el espacio peritoneal, se puede generar el lavado peritoneal diagnóstico. Como esto se tiene que hacer, igual que casi todo procedimiento quirúrgico, en la cual se debe generar asepsia, antisepsia de la zona, colocación de campos estériles, y hay que tener como precaución que el paciente tiene que estar en una posición Fowler, y principalmente también tiene que haber una evacuación de la vejiga y el estómago del paciente. Como indicación principal de este procedimiento, aparte de la infiltración con anestesia local, se tiene que hacer una infiltración con epinefrina al mismo tiempo que se genera la infiltración con la anestésico local, que comúnmente va a ser lidocaína al 1 al 2%. ¿Por qué? Porque justamente si estamos haciendo un lavado peritoneal diagnóstico en el cual nosotros estamos buscando la presencia comúnmente de sangre en el peritoneo, por ende un hemoperitoneo, y no ponemos la epinefrina, puede ver que hay un leve sangrado generando falsos positivos en la técnica, que es lo que no estamos buscando. Luego, la zona de punción donde se va a generar también la incisión va a ser en la línea media, un tercio de distancia entre el ombligo y la sínfisis púbica. Se va a hacer una incisión vertical a la piel y tejido subcutáneo hasta la aponeuritis. Luego se va a introducir el catéter peritoneal para aspirar sangre o líquido. Si esto no hay aspiración mayor a 5 ml de líquido, la prueba, si es mayor, la prueba es positiva. Si es menor, la prueba sigue siendo negativa. Si no, la prueba es negativa, se realiza el siguiente paso, que se va a hacer la eh, infiltración o infundación con solución salina en una relación de 10 ml de líquido por cada kilo del paciente. Se tiene que tener en cuenta de que la solución salina a la cual se va a ingresar va a tener que principalmente estar tibia, ya que esto va a generar, si la producemos en temperatura ambiente o fría, podría generar una disminución de la temperatura del paciente y generar una hipotermia, que es justamente lo que estamos evitando. Después de la inserción del líquido dentro del espacio peritoneal, se va a tener que generar movimientos y compresiones del abdomen para que este líquido pase por las diferentes porciones del peritoneo y obtenga la mayor cantidad de recolecciones de este líquido libre. Y por gravedad, este se va a posicionar obviamente en las zonas más inferiores del abdomen. Luego de esto, este líquido se va a retirar y se va a mandar a analizar. Si como se comentaba anteriormente, si la extracción es mayor a 5 ml, y en la primera parte, el lavado peritoneal diagnóstico se va a considerar positivo, por ende se va a considerar que el paciente está pasando por un hemoperitoneo. Si llegamos a la segunda fase, se puede hacer un recuento del líquido, principalmente del líquido en el cual nosotros ya infundimos. Se tiene que hacer un análisis, principalmente si hay mayor a 100.000 glóbulos rojos en el líquido, si hay mayor a 500 glóbulos blancos, la presencia de bacterias, la presencia de bilis o la presencia de comida. Esto también se va a considerar positivo. ¿Qué ventajas tiene? Que es de bajo costo y genera complicaciones muy leves. Es de fácil ejecución, pero la dificultad es que principalmente es una técnica que generalmente se tiene que hacer con un especialista, y este especialista también tiene que estar acompañado de un ayudante para generar la facilidad de la incisión y la penetración de los diferentes tejidos hasta llegar justamente a la cavidad peritoneal. Como segunda, como tercera
La tercera técnica en la cual nosotros tenemos que analizar va a ser lo que se llama FAST o EcoFast. ¿Qué es? El FAST es una ecografía enfocada en trauma abdominal. Esta es una técnica relativamente, entre comillas, nueva, tiene no más de 20 años, la cual es de bastante económica, se puede generar de 3 a 4 minutos. Cualquier personal capacitado lo puede hacer, no un radiólogo necesariamente. Se ha realizado diferentes tipos de investigaciones en las cuales el, los profesionales que tengan la capacitación para realizar esta técnica no va a generar en relación al radiólogo, la especificidad y sensibilidad de esta técnica va a ser mínima. Es altamente específica, es altamente sensible, pero tiene la dificultad de que no va a permitir eh, eh, evaluación de víscera hueca en el abdomen ni lesión de víscera sólida. Por ende, si es que esta técnica llega a salir negativa, no quiere decir que el paciente no está pasando por un proceso eh, de hemoperitoneo, hemotórax, derrame, sino más bien se tiene que realizar técnicas complementarias como radiografía de tórax o TAC abdominal y torácico para descartar otras patologías, descartar la presencia de líquido. Ya, principalmente la técnica se va a hacer con un ultrasonido que el cual se van a evaluar 4 ventanas ecográficas. También hay que entender que existe un FAST extendido donde se analiza una quinta ventana. La primera ventana a analizar va a ser la ventana pericárdica, en la cual va a estar principalmente en el ángulo subsifoideo del lado izquierdo, la cual se va a analizar principalmente el pericardio. Además, la presencia de líquido en el pericardio, la cual comúnmente se va a ver como expansión de un color negruzco en el saco pericárdico o expansión, una dilatación de este saco, va a justamente dar positivo para presencia de líquido en el pericardio y obviamente las consecuencias que puede tener este líquido en este espacio, como son el taponamiento cardíaco. Las siguientes ventanas que se van a ver son la ventana perihepática, que se va a evaluar el espacio hepatorrenal o el espacio de Morrison, y la base pulmonar derecha. Es la más sensible para diagnosticar hemoperitoneo y la más fácil de obtener desde un punto de vista técnico. ¿Dónde se evalúa principalmente? En el espacio o sea, en la línea medio axilar derecha, entre el espacio séptimo y octavo de los arcos costales. Y al paciente se le indica en una posición donde debe estar ubicado donde se debe ubicar la cabeza del paciente, justamente con el convex del ultrasonido. Esto va a permitir la visualización de líquido libre en el espacio peritoneal. Esto se va a evaluar justamente que entre el espacio renal y el espacio hepático, comúnmente cuando no hay líquido, estos dos, no hay una diferencia de espacio, por ende no hay la coloración negra principalmente entre ambas estructuras. Por ende, si es negativo, ambas estructuras van a estar yuxtapuestas, van a estar muy pegadas. Mientras que si hay líquido en este espacio, se va a generar una franja negruzca entre ambas estructuras. La siguiente ventana a analizar va a ser el espacio esplenorenal, que se utiliza principalmente dentro de la línea axilar posterior entre el séptimo y octavo espacio. También visualiza la base pulmonar izquierda y permite justamente la segunda oportunidad de ver líquido en el espacio peritoneal y principalmente evaluar peritoneo. También se puede evaluar vaso si es que este genera algún tipo de rotura. Como principal punto de referencia se tiene que ubicar el diafragma para ver si es que en correlación al riñón y al vaso, hay presencia también de esta franja negruzca que va a generar comúnmente positividad para la prueba FAST. Y por último se va a usar la ventana pélvica, la cual se indica para la presencia de líquido libre a nivel pélvico, y no descarta fracturas pélvicas, que la única manera de descartarla fue una radiográfica anteroposterior de pelvis o una tomografía axial de pelvis. Eh, lo que no se puede evaluar justamente también es la perforación de víscera sólida o perforación de víscera hueca en este tipo de estructura. Hay que tener en cuenta que en los pacientes femeninos puede haber presencia de líquido libre en el espacio de Douglas, que es el espacio pélvico. Y
¿Cómo se obtiene esta imagen? A través de la ubicación del transductor a nivel suprapúbico. Y se debe evaluar el campo a través del eje longitudinal y transversal. Ya, por último, si es que estamos haciendo un FAST extendido, un FAST, se va a ver se va a buscar la presencia de neumotórax del espacio intercostales principalmente, para evaluar la presencia de aire en el tórax. Hay que tener en cuenta, si el paciente presenta hemoperitoneo positivo, se tiene que preparar para una laparotomía como tratamiento definitivo y control de los daños principalmente. Mientras que si el paciente sale negativo para este FAST, no hay que descartar presencia de líquido. Hay que evaluar con, por ejemplo, lavado peritoneal diagnóstico o técnicas más sensibles si se encuentran en el lugar de atención, como por ejemplo TAC o TAC-TAC principalmente. Si todas estas pruebas salen negativas, se tiene que buscar otras causas de shock para la presencia de la reanimación. Como última técnica, se va a realizar vamos a analizar la pericardiocentesis. La pericardiocentesis no es más distinto que la función del espacio pericárdico para la extracción del líquido pericárdico, y esto puede tener dos utilidades: en un análisis diagnóstico para analizar el líquido pericárdico, o un análisis, o sea, un procedimiento de tratamiento para extraer este líquido y no presione el corazón, generando que este corazón sí pueda tener una contracción adecuada. Principalmente las indicaciones van a ser un derrame de espacio pericárdico, evidencia que el paciente está pasando por un taponamiento cardíaco. Para esto vamos a analizar la triada de Beck y descartar en primera instancia si el paciente está pasando por un neumoperitoneo que puede generar un pseudo taponamiento cardíaco. La triada de Beck se va a caracterizar por incurgitación yugular, genera, hipotensión y hipofonetismo de los ruidos cardíacos. El procedimiento, como todo, tiene que generar justamente un procedimiento de sepsia-antisepsia y posicionamiento de espacio de campo estéril. Al paciente en primera fase se tiene que estar constantemente monitorizando con derivación electrocardiográfica y además de oximetría. Luego al paciente hay que tener en consideración que tiene que estar en una posición semi-Fowler en una cama. Luego de eso, de ya haber generado la asepsia, antisepsia y colocación de campos estériles, se tiene que infiltrar al paciente con lidocaína o algún tipo de anestésico a nivel de la piel y el tejido subcutáneo. Y luego se tiene que ubicar el espacio de punción que hay que tener que analizar. Va a ser el espacio sifoideo formado por el apéndice sifoideo y el margen intercostal izquierdo. Esto va, una vez posicionado, el espacio se va a generar una incisión de 3 milímetros en la piel, con un bisturí en la zona de punción. Y a continuación se va a puncionar la piel con la aguja con cámara conectada en una jeringa con suero perpendicular a la piel, hasta que el extremo de la aguja equipo pase por debajo del borde dorsal de la costilla. A continuación dirigiremos la aguja en orientación cefálica y hacia el hombro izquierdo o axila hasta penetrar el pericardio parietal, mientras aspiramos suavemente con la jeringa y extraemos el líquido pericárdico. Una vez que estemos en el espacio pericárdico con la jeringa, comprobaremos ecográficamente si estamos en el pericardio. Eh, si el posicionamiento y la ecografía nos posiciona en el pericardio, se va a extraer la aguja metálica y solamente se va a trabajar con la cánula. Posterior a eso se va a generar la fijación de la cánula y el líquido se va a empezar a extraer y este se va a tener que tener en cuenta de que si el análisis va a ser mayor a 1 ml, se tiene que también tener en cuenta el análisis de este líquido para justamente tener cualquier tipo de eh, otra patología que haya generado la presencia de líquido en el pericardio. Bueno, luego de la extracción del líquido,
que se va a hacer de manera lenta y paulatina, se debe generar pequeños movimientos y giros de la cánula para que éste pueda absorber la mayor cantidad de líquido posible. Cuando ya el líquido que se está extrayendo se genere en una gran disminución, debe agregar 20 ml de suero y se debe luego nuevamente ir retirando nuevamente. Y posteriormente se tiene que extraer, una vez extraído todo el líquido, se tiene que extraer la cánula, sacando principalmente las saturas, posteriormente generando nuevamente una limpieza y cerrar el espacio con sutura. Como este es el último de estos procedimientos, hay que tener en cuenta que la punción tiene que estar realizada por una persona capacitada, ya que si la punción llega al espacio pericárdico, si el médico tratante no se da cuenta que puede llegar a atravesar este pericardio y generar una punción a nivel ventricular. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Este es el final del video. Hasta luego. Gracias.